Entonces, si quieren, pues ya empiezo yo a exponer el texto. Bueno, básicamente lo que preparé para la sesión de hoy, además de hacer la presentación general del curso, que ya lo vieron cómo está estructurado, son 15 sesiones. Vamos a estar trabajando diferentes temas de lo que es la filosofía de la economía. Vamos a estar trabajando temas metodológicos, las principales discusiones metodológicas que ha habido pues, en economía. Vamos a dar elementos también históricos para entender, digamos, el proceso de historia del pensamiento económico. En esta clase, pues yo voy a estar asumiendo un enfoque bastante pragmático, pragmático en el sentido de la práctica, de darle mucha importancia a la práctica científica de los economistas. Y eso, digamos, en gran medida va a ser la unidad de análisis. Como vamos a ver en la siguiente sesión, la filosofía de la ciencia no siempre ha tenido como unidad de análisis las prácticas científicas. Casi siempre ha sido, al menos en la época del positivismo lógico, eran teorías. Les interesaba estudiar teorías y en particular como una reformulación, les interesaba hacer una reconstrucción lógica de las teorías en términos más como de una axiomática. Viene después del positivismo lógico, que algunos han caracterizado como la concepción sintáctica, viene la concepción semántica, que lo que interesa es estudiar a ellos temas relacionados a modelos, pero más que nada es como las estructuras compartidas entre el modelo y la realidad. Y en gran medida su unidad de análisis es el modelo, y la preocupación principal es el tema del morfismo, que el modelo y la realidad compartan elementos en comunes que permitan establecer inferencias confiables del modelo hacia la realidad. Digamos, todo eso lo voy a explicar con un poco más de detalle la siguiente sesión. Y ya, digamos, en la actualidad, pues está el tema de la filosofía de la ciencia, más centrada en el tema de las prácticas científicas, y ahí, digamos, cómo entender la modelización pues se vuelve algo crucial, porque en gran medida las investigaciones que se dan en economía, y no solo en economía, sino en otras ciencias como la física, la biología, e incluso la propia cibernética, etcétera, está basada en modelos. Entonces, el tema de entender cómo es la modelización se convierte en algo crucial. Entonces, en este curso pues vamos a estarle dando mucha importancia al tema de los modelos y vamos a estar pues viendo también cómo en economía pues, ha habido este proceso de modelización. Entonces, ya les comenté que el curso son 15 sesiones. El curso, pues ya les comenté las formas de evaluación. Y bueno, es un curso abierto. Quien quiera integrarse, pues lo puede hacer. Y bueno, es básicamente un curso que no presupone saber nada de economía, tampoco presupone o sea, que sean expertos en filosofía. Entonces, digamos, hay cualquier pregunta que ustedes tengan para aclarar, etcétera, en cualquier momento de la exposición se puede hacer. Y con respecto a la sesión de hoy, pues básicamente era enfocada, ¿sí, Arturo? El positivismo se caracterizó por sintaxis. Y digamos, una forma de caracterizar el empirismo lógico o el positivismo lógico es caracterizarlo como un análisis sintáctico del lenguaje. Porque a ellos lo que les interesaba era usar las herramientas de la lógica clásica, la lógica de primer orden, etcétera, segundo orden, para hacer una reconstrucción a nivel lógico de las teorías científicas. Y a ellos lo que les interesaba en ese sentido era entender como la sintáctica, ¿no? Los elementos como gramaticales de las teorías para poder reconstruirlas y en ese sentido darles un sentido axiológico, ¿no? Y en el aspecto semántico, ¿quiénes fueron los principales? Así, principales exponentes. Esto lo voy a hablar con más tranquilidad la siguiente sesión, pero digamos, dentro de los principales exponentes está Ronald Gear,
hay uno que se llama Subs, y hay otros autores que más o menos, un poco para situar, el empirismo lógico como que tiene su gran momento en el Círculo de Viena. Hay elementos previos al positivismo lógico, pero se cristaliza en el Círculo de Viena más o menos en 1929, que es cuando surge el manifiesto que se llama la concepción científica de la ciencia. Y de 1929 hasta más o menos 1945 es la época en que el empirismo lógico está en su apogeo en el Círculo de Viena. Pero digamos, en esa época vienen las persecuciones fascistas de los nazis, y lo que hicieron fue perseguir a los empiristas lógicos, porque en gran medida estos autores representaban una amenaza para su perspectiva, digamos, filosófica, ¿no?, de los nazis. Esta perspectiva filosófica, pues, digamos, tenía elementos muy basados en Nietzsche, tenía elementos muy basados en Heidegger. Con esto no quiero decir que todo Nietzsche y todo Heidegger es fascismo, ¿no? Pero los nazis tenían una percepción filosófica profundamente irracionalista, ¿no? Y entonces los empiristas lógicos eran, al contrario a esa perspectiva, autores que defendían el tema de la razón científica. Y bueno, el dirigente del empirismo lógico, que se llama Maurice Schlick, pues fue asesinado por un estudiante nazi, y después se tienen que escapar y se van, ¿no?, a diferentes partes del mundo, etc. Pero digamos, ellos, los empiristas lógicos, tenían una concepción bastante basada ideológicamente en el socialismo, ¿no? Eran autores que buscaban usar la razón para construir una sociedad mejor. Por eso autores como Otto Neura, que es uno de los grandes dirigentes junto con Carnap del empirismo lógico, pues les interesó mucho, pues, la planificación, etcétera, etcétera. De esto les voy a hablar con un poco más de detalle, pero digamos, esa manera de hacer filosofía de la ciencia basada en el empirismo lógico, donde lo importante eran los instrumentos matemáticos y los instrumentos lógicos, tuvo su apogeo hasta más o menos los años 50. Con Hempel en Estados Unidos, que sigue, digamos, una perspectiva empirista lógica, sin la carga política que tenía Carnap y que sí tenía Neura. Hempel, digamos, ya tiene un proceso de despolitización, y más o menos entre los 50 y los 60 es cuando está en su apogeo, pues, la perspectiva semántica, que lo que les interesa a ellos es usar los elementos de la teoría de conjuntos para igual hacer una reconstrucción, pero a nivel de teoría de conjuntos, de las teorías. Y a ellos les interesó mucho el tema del morfismo, de cómo un modelo tiene virtudes epistemológicas en la medida en que se parece a la realidad o que se parece al objeto de estudio. Bueno, entonces, digamos, ya después esa forma todavía sigue, digamos, vigente. Muchos autores aún siguen haciendo filosofía de la ciencia y de la economía basándose en perspectivas semánticas, igual también sintácticas, pero hubo un quiebre más o menos entre los 70, 80, donde hay una perspectiva más pragmática, ¿no? Y bueno, ya ahí la huella de Kuhn se deja ver. Bueno, de eso les voy a hablar con más detalle. Les adelanto que las perspectivas de Popper y de Lakatos en gran medida están como en medio entre una concepción sintáctica y una concepción pragmática, en particular la de Lakatos. Pero bueno, de eso les voy a hablar un poco más adelante. Entonces, digamos, ya les platiqué sobre cómo es la estructura del curso. Y bueno, ahorita, digamos, va a ser como una plática muy general sobre qué es la filosofía de la economía, ¿no? Entonces, para explicar primero qué es hacer filosofía de la economía, es importante, pues, decir un poco cómo se entiende la labor filosófica, ¿no? Muy en general, digamos, una manera muy simplista de ponerlo en cierta tradición, es que la filosofía es una tarea, es una práctica que se encarga de analizar conceptos, que se encarga de desmenuzarlos, de reconstruirlos, de interpretarlos, de darles un sentido. Conceptos, digamos, que están ahí en la vida cotidiana, o en las prácticas de los científicos, o en diferentes aspectos como el deporte, como en el arte,
Hacer filosofía es analizar conceptos que nos ayuden a entender, digamos, el objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, si un filósofo le interesa estudiar el arte, le interesaría, por ejemplo, dentro de una tradición kantiana, analizar qué sería lo sublime, ¿no? Entonces, hacer una perspectiva filosófica sobre qué significa que una obra de arte sea sublime, o qué significa que una obra de arte sea grotesca, o qué significa que sea bella. Entonces, digamos, ahí los conceptos grotesco, sublime, bello, son conceptos sujetos al análisis filosófico. Digamos, ya más aplicado a temas de filosofía de la ciencia, en gran medida los filósofos de la ciencia lo que hacen es estudiar conceptos filosóficos que están involucrados en las prácticas científicas de los que se estén ellos, digamos, refiriendo. Por ejemplo, un físico hace análisis sobre el espacio y el tiempo, estudia partículas, si se dedica a la mecánica cuántica, pues estudiará diferentes maneras de representar la incertidumbre, estudiará, digamos, diferentes maneras de modelar la gravedad, etc. Y en gran medida un filósofo de la física lo que se va a dedicar es, en gran medida, como que a estudiar aspectos filosóficos de esa práctica. Por ejemplo, ¿qué significa espacio-tiempo? ¿En qué se diferencia la noción de Einstein de espacio-tiempo con respecto a la noción de espacio absoluto que tenía Newton? Digamos, un filósofo de la física se va a dedicar a hacer esa labor de reinterpretar conceptos de ese tipo. Un filósofo de la biología en gran medida se va a dedicar también a estudiar conceptos parecidos que están en la biología. Por ejemplo, va a estudiar la noción de función. ¿Qué significa que una parte, digamos, de un organismo sea funcional? ¿En qué medida esa explicación de una parte de un cuerpo se puede reducir a su función? Puede también estudiar cómo son los procesos, digamos, de modelación del ADN y qué ventajas tiene una modelización con respecto de otra modelización para entender los procesos de, digamos, de reproducción y de transmisión de los ADN. O puede estudiar también en la parte, digamos, de la evolución. Puede estudiar en qué nivel organizativo está centrada, digamos, la evolución. Puede, digamos, una pregunta que se hacen los biólogos y que constantemente también los estudiosos de la biología es en dónde se sitúa la evolución. La evolución está situado en, digamos, en la población, en la especie o en el individuo. Y es un análisis filosófico lo que muchas veces lleva a hacer esa caracterización. O, por ejemplo, hay un modelo que se hace bastante y que en biología tuvo una importancia y después generó muchísima polémica, que es el modelo del llamado gen egoísta de Richard Dawkins, que él modeló los genes como si fuesen agentes maximizadores de utilidad. Entonces, ¿qué ventajas tiene representar a los genes como si fuesen agentes, como si tuvieran intenciones, como si buscaran perpetuarse, digamos, en la realidad? Son preguntas que se hacen los filósofos de la biología y que en gran medida eso lleva a muchas discusiones generales. Bueno, digamos, así como existe la filosofía de la física, la filosofía de la biología, la filosofía de los deportes o del arte o la filosofía política, también existe la filosofía de la economía. La filosofía de la economía pues sería una rama especializada de la filosofía que se encarga de estudiar problemas filosóficos que son parte de la economía. Estos problemas filosóficos pueden ser de diferente tipo. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando uno empieza a estudiar una licenciatura de filosofía, uno toma materias sobre ontología, donde aborda problemas ontológicos, ¿no? Por ejemplo, un problema ontológico muy típico es qué es la libertad. En dónde está, digamos, el ser de la libertad. Un problema ontológico es también la causalidad. ¿Qué significa cuando nosotros decimos que A causa a B? Entonces ahí entra el análisis filosófico para esclarecer, digamos, las relaciones de causalidad.
¿Qué tipo de ontología se asume en un modelo económico? Eso es un análisis que autores como Tony Lawson han hecho durante toda su vida, que se dedican a estudiar ontología social. Digamos, hay autores que consideran que los problemas ontológicos son ineludibles y que todo el tiempo, por más que nosotros queramos tener una actitud antimetafísica, al final vamos a estar asumiendo algún tipo de ontología, donde se representa, digamos, una noción de causalidad, ya sea como una noción de causalidad mecanicista o una noción de causalidad organicista, o se representa la constitución de los fenómenos sociales como fenómenos que se reducen a la mera interacción de individuos o que emergen de la interacción de individuos y que adquieren, digamos, una realidad propia. Digamos, ahí entran temas relacionados a reduccionismo y emergentismo. Estos temas se discuten bastante en las clases de filosofía de la ciencia, pero aquí, digamos, conviene traerlos a colación porque todo el tiempo están en los debates de la economía. En gran medida, las discusiones en torno a lo que se le llama individualismo metodológico muchas veces son discusiones también ontológicas sobre cómo entender, digamos, la estructuración de la sociedad. ¿Qué carácter tienen las relaciones sociales? ¿En qué sentido se puede decir que una relación social existe? ¿Una relación social es material o es meramente simbólica? Esas son preguntas ontológicas que en gran medida también los filósofos de la economía abordan. Hay problemas epistemológicos que en este curso vamos a estar abordando en la primera parte sobre cómo se justifica el conocimiento. Digamos, la epistemología se dedica a estudiar la justificación del saber. ¿Cómo sabemos que sabemos? Y, digamos, dentro de la economía, pues hay una práctica de investigación que se dedica a producir conocimiento. Pero una de las preguntas que se suele hacer un filósofo de la economía es en virtud de qué tal conocimiento está justificado. En virtud de qué se puede decir que el libre comercio es bueno o es malo para la sociedad. En virtud de qué podemos decir que la causa de la inflación se debe a un incremento de la masa monetaria o en virtud de que la causa de la inflación se debe a ciertas estructuras productivas que generan cuellos de botella y que eso genera precios. O cómo se forman los precios en una economía. ¿A partir de qué modelo? Un modelo que genera, digamos, un tipo de inferencias que surgen a partir de ciertos supuestos y que estos supuestos juegan un papel al momento de hacer un razonamiento. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo asumir en un modelo que los agentes son perfectamente racionales a que tienen racionalidad acotada. No es lo mismo en un modelo asumir que la economía tiende al equilibrio o que tiende al desequilibrio. No es lo mismo asumir en un modelo de economía que los agentes actúan como si solo se guiaran por la maximización egoísta o que son agentes que les interesa el altruismo. Entonces aquí el tema de los supuestos es muy importante y como estaremos viendo a lo largo del curso, en gran medida ese tema de cómo se justifica el uso de los supuestos o el uso de ciertos métodos es algo que va a estar presente en las reflexiones metodológicas, como pudieron haber visto en el texto de Euskal Imaki. En el caso de temas también éticos, pues está también el análisis en torno a la justicia. ¿En qué medida la desigualdad se considera que es injusta? ¿Por qué nos parece tan odiosa la existencia de un 1% que posee casi 50% de la riqueza y un 99% que posee muy poca riqueza? Digamos, en virtud de que eso nos parece malo. ¿Qué criterio ético está ahí jugando? ¿No? ¿Por qué para algunos la desigualdad no es un problema serio? Y más bien lo que les interesa es la pobreza en general como algo absoluto. Porque, digamos, hay cierto tipo de economistas que el problema principal que ven no es la distribución de la riqueza, sino la reducción de la pobreza. Y entonces priorizan más, digamos, en este tipo de visiones, el crecimiento económico a la redistribución de la riqueza. Entonces, en ese contexto hay criterios éticos que están ahí y que juegan un papel al momento de diseñar políticas públicas, al momento de entender problemas sociales y al momento de dar juicios normativos.
Por eso la economía no se puede desligar de la ética. Más aún porque si nosotros vemos que la economía históricamente era, en Adam Smith y en otros autores, era una prolongación de la filosofía moral, digamos, originalmente era así, pues la ética no puede desligarse de la reflexión económica. ¿En qué momento histórico ocurrió que para hacer una buena economía se tenía que hacer una especie de economía libre de juicios valorativos? ¿En qué momento se justificó un discurso meramente objetivista donde la parte de preocupaciones en torno a la justicia, etcétera, eso queda fuera? Digamos, eso también es parte de lo que vamos a estar analizando en este curso. Y son problemas que involucran reflexiones en diferentes niveles. Niveles éticos, niveles epistémicos, niveles ontológicos, pero también como vamos a estar analizando problemas de racionalidad, cómo se representan a las personas de carne y hueso en los modelos económicos, en gran medida también nos hacemos preguntas antropológicas en torno a la condición del ser humano. Es decir, ¿realmente somos parecidos al Homo economicus? ¿En qué medida se cumple esa descripción que hacía John Stuart Mill de mediados del siglo XIX, de que el ser humano es alguien que es perezoso por naturaleza, que tiene amor, digamos, por los lujos, y que pues, es una persona que va a buscar todo el tiempo minimizar el trabajo para tener, digamos, disfrutes? ¿En qué medida esa perspectiva sí corresponde a la realidad o no? ¿En qué medida los seres humanos son seres empáticos o prosociales? ¿En qué medida los seres humanos son egoístas por naturaleza y se cumple esa descripción que ya hacía, digamos, Thomas Hobbes, de que el hombre es el lobo del hombre? ¿O en qué medida es verdad esa perspectiva de Bertrand Mandeville, de que los vicios privados conducen a virtudes públicas y que al final todos los seres humanos se mueven por el egoísmo, se mueven por el interés propio y que en realidad decir que una persona es una persona empática y que le interesa la justicia, etcétera, digamos desde la perspectiva de Mandeville, ¿en qué tanto eso es hipocresía? Digamos, ese tipo de preguntas también van a estar presentes en toda la reflexión que vamos a estar haciendo a lo largo de este curso, sobre todo cuando estemos estudiando temas relacionados a cómo entender la racionalidad, cómo entender, digamos, la modelización de los agentes, porque son preguntas relacionadas a la naturaleza humana. Pero también, digamos, muchas veces en la economía ha habido una, digamos, disociación entre lo que serían esas preguntas más de la naturaleza humana y preguntas más metodológicas. Porque, digamos, hay autores que dicen, en efecto, los seres humanos no son egoístas por naturaleza, pero tiene una ventaja modelarlos como si lo fueran, ¿no? Aaron, ¿tú querías participar? Bueno, que lo exprese en un ambiente donde es. Sin embargo, pues yo no considero que haya que dejar el cargo o algo así. Creo que... Yo no sé por qué viste. Aaron, si puedes poner tu, ¿cómo se llama? Micrófono. Bueno. ¿Verdad? Sí, no te preocupes. Y bueno, en gran medida también hay preguntas éticas. También cuando uno hace filosofía de algo, se hace preguntas éticas. Muchas veces los economistas y muchas veces los matemáticos encuentran una ecuación como algo bello. ¿En qué medida se puede decir que una ecuación es bella o en qué medida se puede decir que una ecuación es grotesca? Hay preguntas estéticas que están ahí todo el tiempo. ¿En qué medida se puede decir que la pobreza es, digamos, algo que se retrata como algo feo, ¿no? ¿Por qué, digamos, la riqueza o los lujos se representan como si fuesen algo bello? Son preguntas también estéticas, filosóficas, que muchas veces pueden estar jugando un papel en la economía. Y bueno, hay diferentes maneras de hacerse preguntas filosóficas en torno a la economía, y aquí en este curso, pues en gran medida vamos a estar entendiendo la filosofía de la economía en un sentido amplio, porque en gran medida en este curso pues queremos ser plurales. O sea, no vamos a entender la filosofía solo como una filosofía
meramente analítica o meramente continental, o etc. O sea, aquí, digamos, vamos a entender filosofía como una disciplina que se encarga de estudiar problemas filosóficos de diverso tipo que tienen que ver con la economía. Pero bueno, ¿qué es la economía? Esa es la otra gran pregunta. O sea, ya más o menos como que quedó, o creo que quedó más o menos claro, ¿qué es hacer filosofía de qué? O sea, cuando uno hace un tipo de filosofía, básicamente estás abordando problemas filosóficos de diverso tipo, de algo. Hacer filosofía política es hacerte preguntas filosóficas en torno a lo político. Preguntas en torno a qué es el Estado, qué es el gobierno, sobre si es justo que haya una división de poderes o no, etc. Eh, pero digamos, cuando nosotros abordamos economía, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y usualmente cuando uno hace un análisis filosófico de economía, uno encuentra que lo económico o la economía tiene dos grandes significados. Por un lado, la economía sería una ciencia social, una disciplina científica profesionalizada que tiene, digamos, cierto tipo de métodos, cierto tipo de escuelas de pensamiento económico que se dedican a estudiar diferentes aspectos. Y por otro lado está lo que podríamos considerar lo económico, el mercado, el dinero, los ciclos económicos. Ahora que está el tema del coronavirus, el coronavirus tiene efectos en lo económico, porque, digamos, genera desabasto, genera procesos de ralentizar, digamos, los procesos de producción, los procesos de circulación de mercancías, las cadenas de suministros tienen un proceso de empantanamiento, tiene una serie de implicaciones en lo económico que a nosotros nos afecta. Digamos, esa parte es importante mencionarla porque, digamos, aquí luego hay diferentes maneras de hacer filosofía de, ¿no? Entonces, aquí, digamos, en este curso, en gran medida vamos a estar centrándonos en hacer un tipo de filosofía de la ciencia económica, digamos, centrándonos en estudiar la disciplina científica de la economía de manera prioritaria, pero eso no significa que no vamos a tener en mente o en consideración la parte de lo económico, la parte, digamos, más ontológica, la parte de lo real, porque en gran medida es ineludible, más aún considerando que en gran medida este curso pues, es producto de lo económico. Por ejemplo, el compañero que nos comentaba que le interesa estudiar la cuarta revolución tecnológica, pues es que, digamos, las revoluciones tecnológicas generan condiciones para que haya posibilidad de cierto tipo de cosas. Y, por ejemplo, este curso es producto de esa cuarta revolución industrial también, o sea, en el sentido de que nos genera computadoras, nos genera cierta infraestructura tecnoeconómica, conexión a Internet, donde hay gente que trabaja para que se mantengan esos servicios y a su vez haya posibilidades de que los usuarios como nosotros podamos acceder, etcétera. Digamos, ahí hay todo un conjunto de relaciones que permite que esta clase sea posible. Entonces, en ese sentido, vamos a estar también teniendo en cuenta elementos que constituyen lo económico, porque, digamos, las partes objetivas también constriñen nuestras acciones. Pero, digamos, en gran medida el grueso de los análisis que vamos a estar haciendo van a ser relacionadas a la práctica científica de los economistas, porque en gran medida pues, vamos a estar entendiendo en este curso filosofía de la economía como una filosofía de la ciencia aplicada a la ciencia económica. Bueno, y cuando uno hace filosofía de la economía, es decir, filosofía de una ciencia que se encarga de estudiar lo económico, en gran medida hay un proceso también, digamos, indirecto de acceder a lo económico. Entonces, por eso es importante todo el tiempo tener en cuenta estos tipos de cuestiones. La economía es una ciencia social muy diversa, que además tiene diferentes escuelas de pensamiento económico. En la sesión 3 vamos a hablar un poco más de este tema, con un poco más de detalle, para mostrar cómo la economía no es una ciencia paradigmática en el sentido kuhniano, donde un solo paradigma es lo que establece la llamada ciencia normal, que todo mundo tiene, digamos, a su disposición y que, digamos, todos comparten, y que luego esa ciencia normal entra en un proceso de
decadencia porque no puede explicar cierto tipo de anomalías, y que posteriormente viene el cuestionamiento de la ciencia normal por medio de una ruptura con el paradigma que gradualmente lleva a la formación de una revolución científica y que luego genera una nueva ciencia que gradualmente se adopta por los demás y que posteriormente adquiere el estatus de nueva ciencia normal. Nosotros vamos a mostrar que en economía ese tipo de relatos no funcionan, porque de entrada la economía no tiene un solo paradigma. Incluso hay quienes hablan de la economía como una ciencia multiparadigmática, con diferentes, digamos, escuelas de pensamiento económico. Y todas estas escuelas de pensamiento económico, a su vez, están situadas en diferentes subdisciplinas de la economía. Por ejemplo, no es lo mismo un marxista que se dedica a estudiar problemas monetarios a un marxista que se dedica a estudiar temas ecológicos, porque los autores, los métodos y las maneras, digamos, de estudiar su objeto de estudio cambian, incluso el objeto de estudio cambia. Y ustedes van a ver que entre ellos puede haber incluso diferencias muy, muy severas. Hay economistas keynesianos que se dedican a estudiar temas más específicos de crecimiento económico, que en gran medida tienen como un marco teórico diferente de otro tipo de economistas que también se dicen keynesianos, que se dedican a estudiar temas más relacionados, digamos, a la distribución de la riqueza. Entonces ahí hay diferencias. No es lo mismo un economista que se dedica solo a la teoría de juegos que un economista que se dedica a estudiar procesos de inflación a partir de expectativas racionales. Digamos, ahí los marcos teóricos, los métodos y básicamente lo que se dedican son cosas diferentes. Entonces, en este sentido, me parece importante decir que la economía es una ciencia plural, no es una ciencia monolítica, no es un todo unificado. Cuando hablamos de los economistas, digamos, estamos ocultando las diferencias reales que existen entre los economistas, porque no todos los economistas comparten enfoques, no todos los economistas comparten métodos, ni todos los economistas comparten los mismos, digamos, problemas de análisis. Por eso es muy importante decir que cuando uno va a hacer filosofía de la economía, tiene que partir de esta caracterización de la economía como una ciencia megaplural. Y bueno, vamos a ir mostrando también que pese a eso ha habido procesos que han llevado a la formación de una corriente que se le ha llamado corriente dominante, que algunos también han llamado economía neoclásica. Y eso en gran medida también es importante en este curso porque, digamos, además de que nos va a ayudar a dar claves históricas para entender los procesos del pensamiento económico, también nos va a ayudar a ver que hay diferentes maneras de hacer ciencia que involucra diferentes compromisos ontológicos, diferentes compromisos epistemológicos, diferentes compromisos incluso con una antropología económica. Entonces ahí caracterizar qué es economía neoclásica y cómo hay diferentes corrientes que surgen en oposición a la economía neoclásica va a ser interesante para estudiar y entender esta proliferación de diferentes marcos categoriales de diferentes escuelas de pensamiento económico. Bueno, digamos, eso es muy, muy a grosso modo como los elementos que caracterizan la filosofía de la economía. O sea, es una reflexión de problemas filosóficos de, por un lado, la ciencia y por otro lado, temas relacionados a lo económico. ¿Qué es lo económico? Cuando nosotros nos preguntamos acerca de la estructura económica de un país, o cuando nos preguntamos acerca de cómo era la economía de los aztecas, o nos preguntamos cuáles van a ser los efectos económicos que va a generar el coronavirus, en gran medida nos estamos haciendo unas preguntas en torno a la producción, es decir, cómo se va a estructurar todas las redes sociales que hacen posible la producción de bienes y servicios, de valores de uso, que satisfacen necesidades. Digamos, eso es por un lado, y por otro lado tiene que ver con cómo se estructura la distribución de esos productos en la sociedad. Digamos, en nuestras sociedades, el mercado tiene una importancia gigantesca porque vivimos, digamos, en un sistema capitalista. Entonces, en gran medida, el mercado, a su vez, es un producto de redes
sociales que se estructuran según el entorno. Y ahora, digamos, con el tema del coronavirus, va a haber pues una reestructuración bastante importante sobre cómo se produce, sobre cómo se distribuye, cómo se organiza la sociedad, quiénes participan en esos procesos tanto de producción como de distribución, y digamos también a su vez la relación con la naturaleza, porque históricamente la economía usualmente no hacía hincapié en que los hechos económicos, es decir, la producción, la circulación, estaban situadas en un entorno natural, donde hay una interacción con la naturaleza, donde se produce energía y a su vez hay una producción de desperdicios y de contaminación. Entonces, en la actualidad, es muy importante tener en cuenta que cualquier actividad económica involucra un metabolismo con la naturaleza y que este metabolismo con la naturaleza puede ser más o menos depredador, y eso, digamos, también tiene que tomarse en cuenta cuando se habla de una viabilidad económica. Entonces, en ese aspecto es importante mencionar también que cuando se habla de lo económico, estamos hablando de necesidades humanas y de cómo se producen los satisfactores de esas necesidades humanas. Las necesidades humanas, digamos, aquí hay una discusión sobre si ya están ahí o se crean. Digamos, ahí hay una discusión también ontológica, ¿no? En el sentido de si las mismas necesidades humanas son, digamos, las que había en la época de Roma y en la época actual, o en qué medida hoy surgen nuevas necesidades que no existían en la época de Roma. Ahí hay discusiones sobre cómo entender el concepto de necesidad y la relación con la historia, ¿no? Necesidades que son más básicas que otras, necesidades que en realidad no son necesidades, sino son caprichos, etc. Entonces, en ese contexto es importante decir que lo económico también es una reflexión en torno al mercado. ¿Qué es el mercado? ¿Cómo surge el mercado? ¿Cómo se forman los precios? ¿Cómo es la interacción entre oferentes y demandantes? ¿Qué tipos de mercado existen? Hay preguntas en torno al origen del mercado, si el mercado siempre ha existido o no, si el mercado es un ente natural, es decir, toda sociedad humana necesita un mercado, o es un ente histórico. Y bueno, en ese sentido está la famosa discusión en torno a la mano invisible, ¿no? Al final del día, ¿qué es la mano invisible? ¿Qué quiso decir Adam Smith en esos dos pasajes que escribió en La riqueza de las naciones cuando habló de la mano invisible? Que es una frase que, digamos, ha pasado a la historia, a pesar de que Adam Smith en su libro lo mencionó solo de pasada, ¿no? Y en su libro, que es un libro gigantesco, se dedicó a muchos, muchos otros temas, pero resulta que en particular esa metáfora de la mano invisible resultó ser una metáfora que mucha gente retomó y, bueno, mucha gente piensa que Adam Smith es famoso por solo haber contribuido a la reflexión de la mano invisible, cuando en realidad hay otros factores que él hizo, ¿no? Y que, digamos, en mi opinión, son más interesantes que la mano invisible, pero bueno, también hay esa discusión sobre la mano invisible. Y bueno, también pues enfatizar la idea que cuando hacemos filosofía de la economía, estamos intentando entender que estamos haciendo una actividad profesional, porque, digamos, así como existe la filosofía política, la filosofía de la ciencia, y luego existe la filosofía de la física, la filosofía de la química, la filosofía de la biología, también hay una área que se ha ido cada vez especializando más, cada vez más y cada vez más en la filosofía de la economía. En la actualidad hay diferentes centros de investigación que se dedican a esto. En Argentina existe el Centro de Epistemología Económica. En Francia existe una maestría que es Epistemología Económica. En la London School of Economics hay programas que se dedican a maestría y doctorado de lleno a la filosofía de la economía. En Oxford existe el programa de Economía y Filosofía y Política. En Helsinki lo mismo. Entonces, digamos, la filosofía de la economía es una área que cada vez está especializándose más y es una área que a su vez es interdisciplinaria. O sea, hay una especialización, pero al mismo tiempo hay una apertura a ver, digamos, la economía no solo como lo dicen los economistas en sus manuales tradicionales, sino ver lo económico como algo más ecológico, ver lo económico como algo también más político, como algo más humano.
y entonces ahí, digamos, las reflexiones filosóficas de la economía adquieren un matiz propio que se vuelve cada vez más especializado. Bueno, hasta aquí, digamos, hemos hablado muy generalmente sobre qué sería hacer filosofía de la economía. Más o menos me parece que hay elementos que permiten decir a qué nos vamos a estar dedicando en estas clases. Y bueno, cuando uno se dedica a hacer filosofía de algo, siempre hay sus complicaciones, ¿no? Y digamos, aquí en este curso vamos a ver que lo que es la economía, no hay, digamos, un consenso en la definición de qué es la ciencia económica. Digamos, por lo menos ahorita puse 4 definiciones de diferentes economistas, de diferentes áreas de la economía, donde, digamos, hay unos que son más, digamos, volcados a la tradición clásica de Adam Smith y Ricardo, que entenderían la economía como una economía política, no economía seca, sino como una economía política, y que esa economía política estudia las leyes que gobiernan la producción, la distribución, el intercambio y el consumo. Digamos, ese es un tipo de definición clásica que sobre todo tuvo un apogeo en el siglo XIX, en la época de Adam Smith y en la época de Ricardo. Y luego hay otra definición que es una definición un poco más orientada dentro de la corriente o dentro de las corrientes marxistas, que se entiende la economía política como la ciencia que estudia las relaciones sociales de producción e intercambio. Digamos, este tipo de definición aparecía en el Anti-Düring de Friedrich Engels, y que en gran medida Lenin también tenía en mente, y muchos de los marxistas que en la actualidad hacen análisis económicos basadas en los marcos categoriales marxistas, pues entenderían la economía como una economía política que está ligada al poder, que está ligada a la sociedad, no como una economía a secas, y que a su vez se estudia las relaciones sociales de producción, es decir, quién se relaciona con quién y de qué forma. En términos también incluso de tomar en cuenta las asimetrías de poder, de tomar en cuenta también la propiedad privada y quién tiene el control de la propiedad, quién tiene y quién no tiene, y digamos cómo se estructura a su vez la relación del mercado con los gobiernos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, es un tipo de definición que se hace dentro de una corriente. Hay otra corriente, que es la corriente más tradicional, más estándar. Con Leonard Robbins se estableció una definición canónica que habla de la economía como la ciencia de la elección que estudia cómo las personas toman sus decisiones en contextos de escasez para seguir, digamos, fines alternativos. En ese contexto, se está analizando la economía más que nada como la ciencia de la elección, la toma de decisiones. Piensen ustedes en los manuales de microeconomía, donde usualmente se inicia con clases en torno a cómo la gente decide. Es el establecimiento de funciones de utilidad y de criterios que hacen que los agentes racionales tomen decisiones. Y desde ahí se empieza a hacer lo teórico. Es decir, primero se parte de una noción de agente. Se le atribuye una función de utilidad. Se establecen ciertos parámetros. Para que se pueda hacer el modelo, se establecen una serie de axiomas. Después se hacen una serie, digamos, de supuestos, y de una noción de agente racional se pasa a una teoría del productor y se pasa a una teoría del consumidor. Y posteriormente, de la teoría del productor y de la teoría del consumidor, se pasa a una teoría del equilibrio de mercado. Digamos, ahí el estudio del mercado parte de un análisis de individuos que se van, digamos, agregando desde un nivel individual a un nivel más social. Posteriormente hay autores como Arrow, que establecen supuestos como la noción de agente representativo, para posteriormente llegar a la noción de equilibrio general y hacer una modelización de los equilibrios generales de los mercados por medio de una serie de sistemas de ecuaciones que a su vez tienen una base, pues digamos, ya axiomatizada, ¿no? En funciones de utilidad, en los axiomas que se suelen plantear, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ahí hay una forma específica de hacer economía, y digamos, en esa corriente se entiende economía como una economía pura, como vamos a ver en la sesión 3 cuando hablemos de cómo se formó la economía neoclásica.
para ellos, para autores como León Balras, la economía debería de ser una ciencia pura, como las matemáticas, libre de ideología, libre de política y más centrada al análisis objetivo de la realidad. Y la forma más, digamos, en ese momento, más obvia de hacerlo era por medio de la formalización matemática, porque se entendía que el lenguaje matemático era el lenguaje más exacto y el lenguaje que garantizaba objetividad. Entonces, en ese sentido, pues hay una tendencia positivista a replantear, digamos, la economía como una disciplina que no estuviera ligada a la política y que estuviera ligada a una especialización de análisis económico, entendiendo por análisis económico un análisis matemático de cierto tipo. Eso es un tipo de definición de economía que sigue también operando. Y hay otra noción de economía que estudia, digamos, el mercado a secas, que estudia el mercado como un conjunto de relaciones sociales que hacen emerger una entidad y que esta entidad a su vez transmite información a los demás agentes para coordinarse en su conjunto. Digamos, esa sería la definición de los economistas austriacos que se dedican a estudiar el mercado, entendiendo por el mercado una entidad emergente que emerge de las interacciones entre los agentes. Nada más que los economistas austriacos, a diferencia de los neoclásicos, no formalizan tanto a nivel matemático y más bien tienen otro tipo de maneras de caracterizar todo, básicamente todo. A pesar de que, digamos, muchas veces puede haber convergencias entre un economista neoclásico, como sería Milton Friedman, y un economista austriaco como Hayek, que los dos serían economistas neoliberales, los métodos con los cuales ambos estudiaron sus objetos de estudio son completamente diferentes. Y si digamos, ustedes analizan los trabajos de Hayek y los trabajos de Friedman a nivel más académico, es que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, son dos corrientes muy diferentes que quizás a nivel de las conclusiones llegan a las mismas conclusiones, pero el tipo de reflexión y de investigación que hacían era completamente distinto. Entonces, en ese sentido podemos decir que la economía no es una ciencia que tenga una definición genérica, no hay un consenso único entre los economistas sobre qué es economía, más bien depende del tipo de economista que le preguntes, te va a dar una respuesta. Si le preguntas a un marxista, te va a dar la definición 2. Si le preguntas a un economista más orientado en la tradición de Sraffa, de los neorricardianos, te va a dar la definición 1. Si te enfocas más a un economista del mainstream, te va a dar la definición 3. Si te enfocas a un economista austriaco, te va a dar la definición 4, y así sucesivamente. Y así pueden haber más definiciones sobre qué es economía. Aquí no, digamos, no he integrado los economistas evolucionistas, economía institucional. Por ejemplo, los economistas institucionales entienden la economía como el estudio de las instituciones que estructuran la vida económica. Esa ya sería una quinta definición. Entonces, en realidad lo que nosotros podemos ver desde aquí es que hay una gran, digamos, dificultad para empezar a hacer el análisis filosófico de qué es economía, porque depende del economista que le preguntes, te va a dar una definición sobre qué es la economía. Pero bueno, ahora sí que aquí es donde entra el tema del pluralismo y que más bien pues aquí en este curso se va a estar entendiendo economía o reflexión filosófica de la economía de acuerdo a lo que cada quien le interese estudiar. Por ejemplo, yo me dedico a estudiar economía conductual, economía del comportamiento, y me interesa en mis investigaciones, tanto de maestría, doctorado y luego el postdoctorado, entender la noción de racionalidad acotada y entender la noción de razonamiento heurístico, sesgos cognitivos y cómo ello puede generar políticas públicas. Digamos, esa es una vía de hacer filosofía de la economía. Pero, por ejemplo, en nuestro seminario hay colegas que les interesa estudiar la teoría de juegos y que les interesa estudiar qué significa el equilibrio de Nash, qué significa decir que hay una interacción estratégica entre dos o más agentes, o cómo interpretar la teoría de juegos. Digamos, eso es otra tradición de pensamiento económico, pero, digamos, nosotros vamos también a darle cabida a ese tipo de reflexiones. O colegas que les interese estudiar más temas relacionados a expectativas racionales y que les interese estudiar qué significa que Lucas
inició una revolución metodológica a nivel econométrico en los años 70. ¿Y en qué consistió la llamada crítica de Lucas a digamos, a la curva de Phillips que había en esa época? Esa es una pregunta filosófica, también de historia de pensamiento económico, que en este curso va a haber también cabida para ese tipo de reflexiones. Entonces, aquí, digamos, lo único que se va a tratar de fomentar es que las reflexiones filosóficas estén justificadas, estén bien planteadas, se den elementos suficientes para que todos podamos entendernos, se muestre por qué ese tema es relevante, etc. Esto para que, más que nada, los colegas que quieran hacer sus trabajos finales, pues lo pueden hacer de cualquier tema de economía o de cualquier tema que estemos nosotros tratando en este curso, pero siempre y cuando esté bien justificado, esté bien planteado, esté argumentado. Porque en gran medida la reflexión filosófica es argumentación, es saber argumentar y no simplemente decir que un tema me interesa porque es lo que estudia todo el mundo y ya. O sea, aquí, digamos, si alguien dice que le interesa expectativas racionales nada más porque en el mundo anglosajón se estudia expectativas racionales, pues eso no es un argumento filosófico, eso sería una falacia de autoridad. O gente que diga, no estudies teoría de juegos porque eso es de derecha. Pues evidentemente eso no es un argumento filosófico, eso es un argumento ideológico que en este curso no se va a fomentar, ¿no? Aquí, digamos, vamos a tener una actitud abierta, plural, pero, digamos, tratando de asumir que hacer filosofía de algo, de cualquier tipo de actividad, requiere una tarea de sentarse y hacer, digamos, un trabajo de análisis cuidadoso, de desmenuzar conceptos, de reconstruir, de interpretar y de no simplificar las posiciones. Entonces, también va a ser muy importante el principio de caridad, que es un principio filosófico que simplemente quiere decir que cuando uno se enfrenta a una posición contraria, ya sea escrita o presencialmente, digamos, uno va a tener el principio de caridad en el sentido de no atribuirle a la otra persona, digamos, una mera actitud de ser una persona tonta. Es decir, se va a asumir que hay una cuestión, digamos, de argumentación, que se quiere decir algo, etcétera, y no simplemente se va a tener una actitud de descalificar. Entonces, hacer, digamos, filosofía en gran medida implica también asumir en serio el principio de caridad. Y bueno, eso con respecto a los elementos más en generales de qué sería hacer filosofía de la economía. Bueno, ahora voy a hacer rápidamente unos comentarios de los textos que les propuse. Voy a tratar de ser muy rapidísimo en esto, más que nada para darles a ustedes pues, oportunidad para que puedan participar. Entonces, son dos textos que les propuse. No creo que se agoten ahorita la discusión de ambos textos, pero sí sería bueno comentarlos. Y para la siguiente sesión, cualquier comentario o duda que tengan, también la pueden sacar. Ya estaríamos más enfocados en el análisis de un poco de la historia de la filosofía de la ciencia y por qué, digamos, los métodos popperianos ahora ya no se usan y en cambio también, pues, las reflexiones meramente kuhnianas pues tampoco se usan mucho en la filosofía contemporánea. Entonces, con respecto al texto de Euskal y Maki, aquí me interesa destacar los siguientes elementos. Número uno, Euskal y Maki hace una reflexión de largo plazo sobre cómo las reflexiones filosóficas siempre han estado presentes en la economía, siempre. Desde Adam Smith, incluso antes con los fisiócratas, incluso antes con los mercantilistas, siempre han habido reflexiones filosóficas en torno a lo que la gente hace, en torno al método. David Ricardo era un economista que todo el tiempo también se preguntaba sobre el método apropiado para investigar. Y el método que él usaba le llamaba abstracto deductivo. Era un método que él usaba en gran medida para aclarar ciertas relaciones que existen, según él, en la realidad. Estudiar el valor, la teoría del valor, estudiar el intercambio, etc. Pero, digamos, esa manera de proceder fue cuestionada por otros autores que eran más, digamos, en la vertiente empirista, que seguían a Adam Smith. Adam Smith, a su vez, era muy amigo de Hume, y había una vertiente empirista de esa época
donde lo que se le daba bastante prioridad era un método inductivo, es decir, un método de observación, de hacer una reconstrucción histórica, luego usar la abstracción para ver los elementos comunes que habían en los hechos económicos y de ahí hacer inferencias. Entonces, esta tensión entre un método deductivo y un método inductivo ha estado presente en la economía durante mucho tiempo y van a seguir esas discusiones en los siguientes años y décadas, nada más que adquiriendo diferentes formas. A veces, digamos, más como análisis meramente matemáticos contra análisis históricos, o en la actualidad, análisis que presentan, digamos, simulaciones computacionales, enfrentados en cierto sentido contra análisis que hacen experimentación. Entonces, son tensiones que siguen ahí, pero digamos, lo importante destacar en el texto de Euskal y Maki es que ya la disciplina como filosofía de la economía o metodología económica ya más especializada surge hasta 1970. Digamos, es bastante reciente la constitución de esta subdisciplina ya como un campo especializado, donde ya hay filósofos de la economía que se dedican a esto de manera pues ya más profesional, ya más especializada. En gran medida, un poco estas reflexiones tienen que ver con que para entender las prácticas científicas de los economistas era simplemente algo, por decirlo así, insuficiente asumir que todos los economistas reproducían un método hipotético deductivo. Por ejemplo, piensen ustedes en Karl Popper y en su libro famoso que se llama Conjeturas y Refutaciones, donde básicamente lo que hace la ciencia, según Popper, es hacer un conjunto de hipótesis, que son conjeturas, más o menos imaginarse cómo sería la explicación de un fenómeno, y luego tener un proceso de experimentación donde dicha conjetura se someta a prueba empírica y, digamos, si es una conjetura científica, esta conjetura se puede refutar o se puede confirmar. Si solo se confirma y ya, y no es refutable, decía Popper que era pseudociencia. En cambio, si es algo que se puede refutar, es ciencia. Y, digamos, lo que decía Popper era que las conjeturas, las hipótesis que se sometían a prueba empírica y pasaban la prueba empírica, eran hipótesis que no significaba que fueran hipótesis ya confirmadas y que ya por los siglos de los siglos iban a convertirse en certezas o en verdades, sino que simplemente su grado de carácter falso disminuye, pero siempre estarían abiertas a una posibilidad de ser refutadas. Bueno, digamos, esta manera de entender el falsacionismo, la refutación, no era algo que reflejara las prácticas de los científicos y en particular de los economistas. En gran medida porque los economistas no van por ahí refutando sus propias teorías. Y en gran medida porque muchas teorías económicas no son refutables. Y como el mismo Maki lo plantea conforme fue pasando el tiempo, hubo un momento en el cual se generó una durísima tensión entre, por un lado, la teoría económica y, por otro lado, el falsacionismo popperiano. ¿Y cuál de los dos vas a elegir? Al final, el falsacionismo popperiano fue el que se terminó descartando, porque en gran medida el falsacionismo popperiano lo que tenía como planteamiento principal era normativo, era decirle a los economistas y a los científicos cómo deben investigar, pero los economistas y los científicos en general pues no tienen por qué hacerle caso a los popperianos, ¿no? Y ellos investigan como ellos consideran apropiado, según sus contextos pragmáticos, ¿no? Según sus contextos prácticos. Entonces, al final, la filosofía popperiana y en gran medida un poco la perspectiva de Lakatos, de esto voy a hablar con más detalle en la siguiente sesión, pues se fue abandonando, porque no era, digamos, una filosofía que permitiera entender las prácticas científicas, por un lado, y por otro lado tampoco ayudaba como a dar buenos consejos para avanzar en la ciencia. Entonces, cada vez se fue viendo que los economistas usan modelos y que estos modelos muchas veces tienen supuestos que no son refutables, que no se pueden someter a prueba empírica y que muchos de estos modelos a su vez, en sí mismos, pues no son, digamos, científicos en el sentido de Popper. Entonces, ¿qué son? ¿Serían pseudociencia nada más? Sería como una forma muy simplista de plantear las cosas. Entonces, por eso ha habido como un giro bastante fuerte en la economía
entender pues, el problema de la modelización. Y en este curso pues le vamos a dedicar varias sesiones a ese tema. En gran medida tiene que ver también con cómo se entiende el uso de supuestos falsos, la falta de realismo, etcétera, porque eso es una discusión metodológica que no ha sido resuelta y desde mi punto de vista no se va a resolver porque, digamos, una persona, un economista va a estar a favor o en contra del uso de cierto tipo de supuestos en función de la escuela de pensamiento económico a la que pertenece y en función también de la subespecialización a la que se dedica. Entonces, por ejemplo, si eres un economista marxista que se dedica a la historia económica, el uso de supuestos falsos, la verdad es que no los vas a usar, o sea, porque se dedican los economistas marxistas de la historia económica a otro tipo de cosas. Y bueno, ahí digamos va a haber diferencias, en mi opinión, que son irresolubles, porque la propia economía es una ciencia que a su vez no está unificada y no se va a poder unificar, en mi opinión. Pero bueno, el tema también de economía como retórica es un asunto que se ha discutido bastante también en filosofía de la economía, sobre todo porque cuando se hace un análisis de la práctica, la economía, y lo mismo en toda la ciencia, no es algo que simplemente funcione a partir de evidencia y de una racionalidad totalmente fría, lógica, sino que hay elementos discursivos, elementos retóricos que sirven para persuadir a las otras personas. Y hay figuras retóricas que se aceptan más que otras, ¿no? Y en cierto sentido también tiene que ver con el hecho de que las matemáticas no son un lenguaje transparente. Muchas veces las matemáticas, a su vez, se convierten en diferentes lenguajes que están constreñidos por los supuestos. Entonces, en gran medida, los economistas, al final, muchas de sus discusiones es en torno a qué supuestos van a usar y por qué es más razonable usar un supuesto en vez de otro. Y esto tiene que ver con retórica también. Digamos, hay autores que luego han llevado la metáfora de la retórica más lejos, en el sentido de que creen que en realidad no hay objetividad en la economía. Lo que hay es retórica. Y lo que hay es retórica formalizada. Entonces, ¿cómo vas a elegir entre dos modelos matemáticos, que los dos están, digamos, formulados en términos matemáticos de manera impecable, pero te llevan a conclusiones diferentes? Entonces, lo que plantean autores como McCloskey o como Rosenberg es que la economía es esencialmente una ciencia retórica. Entonces, aquí pues, tiene que ver también con el constreñimiento que hay en la sociedad, en las instituciones, que luego a veces tiende a favorecer un tipo de retórica en vez de otra. Por ejemplo, hay economistas que simplemente con que les formalices en términos matemáticos algo, una intuición vacía, puede que te den el beneficio de la duda porque ven las matemáticas ahí, pero en cambio si tú haces una intuición y lo pones con palabras, inmediatamente te descalifican porque eso no estaba formalizado. Entonces, digamos, ahí la parte retórica juega un papel al momento de hacer ciencia. Pero a su vez, conforme ha ido desarrollándose la ciencia económica y la filosofía, etcétera, también hay un análisis económico de cómo funcionan las comunidades científicas. Y hay gente que ha aplicado los métodos de la teoría de juegos a estudiar cómo los agentes que son parte de las academias, pues también son agentes interesados, que no son meramente personas platónicas que les interesa la verdad y ya, sino que tienen intereses más mundanos en el sentido de conseguir prestigio, en el sentido de conseguir financiamiento, en el sentido de conseguir plazas, de muchos otros elementos que forman parte de sus funciones de utilidad. Y entonces ahí pues surge esta disciplina que se llama economía de la ciencia, que es una aplicación de los métodos de teoría de elección racional a la economía. Y hay filósofos de la ciencia muy importantes como Philip Kitcher que han aplicado estos métodos a estudiar cómo los físicos pues, también son agentes muchas veces motivados por intereses extra, digamos, epistémicos, ¿no? Y que hay elementos más mundanos que explican muchas veces que una persona decide aceptar o rechazar una teoría, no en función de, digamos, de si es una teoría más o menos plausible en términos epistemológicos, sino que también es una teoría que te reporta más beneficios económicos. Hay personas que les conviene, digamos, en la actualidad irse al lado de economía conductual simplemente porque en la actualidad está de moda. Entonces hay gente que se busca
aprovechar de esta oleada de economía de comportamiento para presentarte cosas neoclásicas, pero en realidad las cosas conductuales o de economía de comportamiento no les gustan. Entonces, digamos, ahí hay una parte también que complejiza el análisis, ¿no? O sea, así como existe una reflexión filosófica de la economía, también hay reflexiones económicas en torno a lo filosófico. Entonces también eso es interesante tomarlo en cuenta. Y bueno, y dentro de las cosas que menciona Maki, es que en la actualidad el tema de cómo se relaciona la economía con otras ciencias sociales es un tema complejo, porque por un lado hay una actitud que él llama impositiva imperialista, que consiste en llevar los métodos de la teoría estándar de elección racional y la teoría de juegos a otras ciencias sociales porque se considera que no son científicas, dado que lo único que es científico es lo que ellos hacen, la matematización, etcétera, y que lo que se tiene que hacer es generalizar los modelos neoclásicos, porque lo demás no es conocimiento objetivo, etcétera, etcétera. Digamos, eso sería la actitud que Euskal aquí llama impositiva imperialista, con otra manera de entender la relación, donde la economía regresa más a una situación originaria, donde los economistas son unos humildes aprendices de lo que dicen los psicólogos, de lo que dicen los neurólogos, de lo que dicen los antropólogos, los politólogos, y entonces buscan reelaborar su propia noción de agente racional. Entonces, son dos actitudes contrapuestas y antagónicas entre sí, que si nosotros, digamos, vemos cuál es la principal discusión epistemológica en la actualidad, es justo una de estas discusiones es esta, donde, digamos, hay autores premios Nobel como Gary Becker que tienen esta actitud imperialista de colonizar la sociología, la antropología, la ciencia política, modelar todo como si fuese un mercado y idealizar a los agentes como si fuesen perfectamente racionales y maximizadores de utilidad. Y por otro lado está la actitud que tienen autores como Simon, Kahneman, Gigerenzer, Richard Taylor, etcétera, que más bien creen que la manera en cómo se han hecho modelos en economía está mal, porque no habla de personas de carne y hueso. Y entonces más bien deberíamos incorporar al análisis económico estos elementos de ser humildes aprendices. Entonces, por ejemplo, en lo que yo he trabajado, en la maestría, doctorado y el postdoctorado, pues más bien yo asumo la segunda posición de ser un humilde aprendiz. Evidentemente, yo rechazo la posición neoclásica, pero no por ello, digamos, es algo que se deba dejar de estudiar. Y sí es importante estudiar, digamos, en términos epistemológicos, qué justifica ese tipo de actitudes. ¿Cuáles son los objetivos epistemológicos que están detrás, digamos, de un proyecto como el de Gary Becker o como el de Lasseter, que es un autor que acuñó el término de el imperialismo económico? ¿Y qué es lo que buscan? Si son proyectos realizables o no son realizables, etc. Entonces, digamos eso con respecto al texto de Euskal Inaki, que la verdad yo les recomiendo muchísimo leerlo, sobre todo porque da esta perspectiva histórica de largo plazo y te va situando en las discusiones, ¿no? Te va explicando cómo ha ido evolucionando la economía hasta la actualidad y bueno, va llevando a las principales discusiones. El otro texto, que voy a tratar de irme muy rápido, es el de Don Rose. Era el capítulo 1 de su libro. Es un libro que también se le recomienda muchísimo, porque Don Rose es un gran filósofo de la economía. Él entiende la filosofía de la economía como filosofía de la ciencia y menciona que hay diferentes corrientes, ¿no?, de hacer filosofía. Filosofía continental, filosofía analítica, pero digamos el enfoque de él es más pragmático y él mismo lo dice. La labor del filósofo de la ciencia debería de ser más de tipo interpretativa, donde el filósofo de la ciencia debería de ser algo así como una especie de historiador, ¿no? Dice, el filósofo de la ciencia, como yo lo caracterizo en su rol como un especulativo, debería de ser un historiador de la ciencia que mira hacia adelante, con especial énfasis en la unificación interdisciplinaria. Entonces, digamos, eso es como Don Rose estaría entendiendo la labor del filósofo de la ciencia en general y en particular la filosofía de la economía. Y algo que tiene Don Rose, a diferencia de algunos otros,
es que él todo el tiempo enfatiza en un conocimiento técnico y en un conocimiento bastante amplio de la economía, ¿no? Y yo recuerdo mucho mis clases con Sergio Martínez, que él mencionaba que justamente hacer buena filosofía de la ciencia implica saber ciencia. No nada más desde tu condición de filósofo te pones ahí a hacer como regaños epistemológicos a los economistas o a los físicos, etcétera, porque no siguen a Kant o porque no siguen a Hegel o porque no siguen a Aristóteles, ¿no? Más bien, una buena filosofía de la ciencia es aquella que conoce las discusiones científicas y que en cierto sentido ofrece alternativas para salir de ciertas discusiones que existen en la realidad. Digamos, por eso, digamos, al menos yo en mi tesis de doctorado lo que trabajé fue razonamiento heurístico y me enfoqué en estudiar el debate Guillen-Kahneman, que es un debate irresoluble, pero al menos la caracterización filosófica que hice pues partió, digamos, de un contextualismo y ver cada obra en su contexto y ver qué permite cada obra y por qué los acuerdos se convierten a veces en cosas no muy realizables. O sea, digamos, parte de labor de los filósofos es reconstruir los debates y entender por qué no hay acuerdos. Y esos acuerdos o falta de acuerdos tiene que ver también muchas veces a una falta de asumir pues, un pluralismo, ¿no? Donde no existe una sola única manera de estudiar la realidad, sino muchas, y no hay por qué casarse solo con una perspectiva y ya, sino que, digamos, la actitud de un filósofo de la ciencia genuino, pues debería de ser pues entender bien cuál es la motivación del científico, qué objetivos está buscando, qué métodos está, digamos, usando, y si es interesante ahí preguntarse por qué no logró su objetivo. Entonces, en gran medida, el filósofo de la ciencia se dedica a ese tipo de actividades. Bueno, aquí con Don Rose, pues es muy importante esto de siempre tomar en cuenta la práctica social. O sea, la ciencia es una práctica social situada en un contexto histórico y que tiene inercias. Entonces, por eso es importante este texto de Don Rose. Y por otro lado, la economía, digamos, así como lo plantea Don Rose, es una economía, es una ciencia que realmente tiene muy poco que decir sobre el universo. ¿Por qué? Porque es una disciplina que tiene un rango de aplicación muy específico. Y este rango de aplicación específico, como el mismo Rose lo dice, está en medio entre una sociología y una psicología, las cuales son para este autor las dos grandes vecinas de la economía. Piensen ustedes en que muchas veces los economistas, cuando estudian hechos económicos, están estudiando cómo las personas toman sus decisiones. Y cómo estudiar las decisiones implica también asumir, digamos, una serie de supuestos psicológicos de por qué la gente decide lo que decide y, por ejemplo, muchas veces por qué hay confianza o desconfianza en un gobierno, por qué muchas veces hay falta de credibilidad en un empresario, o por qué los trabajadores pues muchas veces votan en contra de tal posición en términos emotivos, ¿no? Por ejemplo, piensen ustedes en el Brexit. ¿Por qué las personas de Inglaterra votaron en contra de seguir en la Unión Europea? Entonces, ahí hay factores también emotivos que juegan parte de lo económico. Por eso la psicología es importante, pero también lo social, porque muchas veces lo social, en un sentido más amplio, pues significa que los hechos económicos tienen un nivel de agregación que no lo puedes entender simplemente reduciéndolo a las partes. Necesitas estudiar, digamos, en un nivel agregado el fenómeno para entender por qué se dan ciertos fenómenos, ¿no? Digamos, esta forma de decirlo es como para decir que a veces el todo es más que la suma de las partes. Y para entender el todo necesitas ver el todo. O sea, no puedes simplemente estudiar cada parte por separado ya. Tienes que analizarlas y sintetizarlas. Por eso, por ejemplo, en el texto de Euskal y Maki es importante esa parte y lo vamos a estar viendo cuando discutamos el método de Marx. Muchas veces el estudio de todo tiene que ver con un proceso de descomposición y luego de recomposición, o un proceso de aislamiento de tendencias y luego de reensamble de esas tendencias, o un proceso de análisis y luego de síntesis. Por eso es importante siempre tener en cuenta que las prácticas científicas involucran también procesos emergentes,
donde se sintetizan múltiples determinaciones. Y bueno, finalmente, pues hay conceptos clave que menciona Don Rose, que a veces, digamos, en el curso se pueden estar mencionando, que tienen que ver con conceptos como eliminacionismo, reduccionismo y emergentismo. Digamos, ahorita no voy yo a preparar clases específicas de estos temas, porque estos temas se trabajan en cursos más de filosofía de la ciencia, pero digamos, conviene aquí tener elementos para situar. Cuando nosotros hablamos de un reduccionismo, básicamente lo que estamos tratando de hacer es reducir el todo a las partes. Y, digamos, el todo, cuando se reduce a las partes, quiere decir que podemos entender el todo reduciéndolo todo a una serie de principios básicos y elementales que estructuran la realidad. Digamos, aquí el gran ejemplo en economía es el individualismo metodológico, donde se cree que, siguiendo cosas que dijo Scalimaki y que dice Don Rose, los procesos macroeconómicos, en última instancia, se tienen que microfundamentar. Y esta microfundamentación, según esa corriente de expectativas racionales, está basada en la microeconomía. Entonces, estudiar procesos macro requiere de una reducción, digamos, de procesos macro a procesos micro. ¿Hasta dónde va a llegar el reduccionismo? Porque, digamos, hay tendencias como en las ciencias cognitivas, donde se cree que para estudiar procesos como la conciencia, no necesitamos psicología, sino que más bien necesitamos estudiar procesos neuronales. Digamos, en ese contexto, hay gente que le da mucha importancia a procesos neuronales y entonces ahí se estaría eliminando la necesidad de la psicología. Entonces, ese es el otro concepto que se le llama eliminacionismo. Eliminación, digamos, de una serie de conceptos que se consideran redundantes o innecesarios porque se pueden reducir a una serie de elementos más fundamentales. Y hay otro concepto que se llama emergentismo, que tiene que ver con esto que les mencionaba hace un rato, que es cuando dos o más partes interactúan entre sí y generan algo nuevo, algo novedoso. Y ese nuevo algo no se puede entender sin la interacción de las partes. Piensen ustedes en la sal. Si nosotros estudiáramos solamente la composición química de la sal por separado, veríamos que por un lado es el cloruro, por otro lado es el sodio, y ambos elementos son malos para el cuerpo, ¿no? Son tóxicos. Pero si los juntas, generan un nuevo elemento, que es la sal, y este nuevo elemento es básico para la vida. Entonces ahí es donde entra, digamos, una forma de entender el emergentismo. El emergentismo, pues, es una forma de estudiar las interacciones entre las partes, tomando en cuenta siempre que el todo es más que la suma de las partes y que a veces estas nuevas partes que emergen tienen poderes causales. Entonces también luego se habla de un emergentismo fuerte y débil. Y bueno, la economía está llena de todas estas discusiones. Todo el tiempo vamos a estar viendo temas relacionados a este tipo de situaciones. Digamos, al menos ahorita la imagen que les quiero transmitir de lo que es hacer filosofía de la economía es que no es algo fácil. Pueden ver que hay dificultades técnicas, dificultades metodológicas, pero no por ello es estéril, digamos, hacer filosofía de la economía y no por ello no es algo que pueda aportar conocimiento relevante para la realidad. Entonces, bueno, yo aquí dejo la exposición. Tenemos ahí todavía media hora para discutir. Traté de irme muy rápido, entonces seguramente hay muchos conceptos que faltan amarrar, pero si ustedes tienen dudas o algo, me lo pueden preguntar. Lo bueno que ya está ahorita la grabación y también lo pueden consultar. Y bueno, Sí, yo tenía una duda. sí. Sí, ahorita que estabas comentando sobre reduccionismo y eliminativismo, también menciona unificación. No me queda muy claro cómo Don Ross está entendiendo entonces unificación. Sí, qué bueno que lo mencionas. La verdad es que se me pasó mencionarlo, lo de la unificación. La unificación la entiende él en el sentido de Philip Kitcher. Básicamente la idea de Philip Kitcher es que para él, ¿no? Porque aquí siempre es importante decir que
según tal autor o según tal corriente, etc. Según Philip Kitcher, la explicación científica es un proceso en el cual se establecen patrones de argumentos. Y estos patrones de argumentos, según Kitcher, están orientados sobre todo a unificar una serie de fenómenos a partir de, digamos, argumentos que evocan a cierto tipo de leyes científicas. Por ejemplo, para Kitcher el ejemplo de Newton es claro. O sea, Newton, cuando estaba formulando la ley de la gravedad, en gran medida lo que hizo fue unificar en una misma ley el comportamiento de diferentes cuerpos, desde la manzana que vio caer del árbol hasta las pesas que dejaba caer Galileo en sus ejemplos de la caída libre de los cuerpos, hasta el movimiento de los planetas. Todo eso se unificó en torno a la ley de la gravedad. Entonces, esa ley le daba sentido básicamente al mundo de Newton, ¿no? Y lo que dice Philip Kitcher es que en gran medida esa es la actitud de los científicos, buscar la unificación de los fenómenos que en apariencia son dispersos, pero que obedecen a una ley fundamental, ¿no? Eso es una manera de plantear la explicación científica, no es la única, digamos, es algo controversial. Sobre todo es controversial que tanto eso se puede hacer en economía. Y, por ejemplo, en el caso de la economía, bueno, yo les sugiero ahí revisar el libro de Rose, porque es un libro muy interesante. Yo no estoy de acuerdo con él, pero me parece interesante y muy sugerente cómo él plantea las cosas, porque él justamente lo que quiere decir es que los intentos de unificación, digamos, actuales que se están dando en la economía son reduccionistas basándose en la neuroeconomía y la economía del comportamiento, donde según Don Rose, lo económico se quiere reducir a lo psicológico y a lo neuronal. Y entonces hay una especie de eliminacionismo de términos neoclásicos para reducirse todo a cuestiones más psicológicas, más neuronales, etcétera, y de ahí reconstruir todo lo económico. Entonces, Don Rose les da la impresión que esa es una forma inadecuada de hacer economía y que está mal. Él es un defensor muy férreo de la economía neoclásica, pero la manera en cómo él la justifica es que la economía neoclásica en realidad debería de dejar el supuesto del reduccionismo, el supuesto del individualismo metodológico. Él a lo largo de su libro dice que no tenemos que casarnos con la idea de microfundamentar lo macro, porque si compramos ese argumento, entonces la consecuencia obvia es que la microeconomía neoclásica a su vez no está microfundamentada. Y esa falta de microfundamentación te lleva de manera natural a buscar la microfundamentación en los agentes, ¿no? En los agentes de carne y hueso. Y los que estudian los agentes de carne y hueso es la economía del comportamiento. Entonces lo que dice Don Rose es que más bien la unificación de la economía no debe darse por ahí, sino que más bien debería de darse a un nivel emergentista de vincular la relación de economía con sociología, romper con el individualismo metodológico y más bien asumir que los agentes racionales en realidad son organizaciones. O sea, una empresa, un sindicato, un gobierno, son entidades que no se pueden modelar como si fuesen individuos, sino que más bien son organizaciones y que ahí la relación con la sociología debe ser fuerte para macrofundamentar, digamos, la microeconomía, ¿no? Que es lo que él busca. Y entonces él lo que quiere hacer es hacer una defensa de la visión neoclásica, pero construir un argumento que me parece muy interesante, me parece muy original, pero como a mí no me gusta la economía neoclásica, yo no lo compro. Pero sí creo yo que, bueno, y también no le compro yo la idea del reduccionismo, de que la economía conductual es reduccionista, pero es un término interesante. Pero aquí el punto es que en el caso de Rose, la unificación es siempre un objetivo que hay que buscar y que la manera de lograrlo es creando patrones de argumentación que nos ayude a darle sentido a todo lo que vemos. Pero, Sí. o sea, digamos, reduccionismo, emergentismo y no sé, Eliminacionismo.
Es, digamos, que todos estos son ejemplos de un tipo particular de unificación. O sea, unificación es un concepto más general que los engloba. O sea, Digamos, tú puedes ser, digamos que unificación, y de ahí puedes tomar diferentes vertientes, como sí, estas tres. ¿A eso se refiere sí, unificación o hay por algún eso, otro matiz? me parece que más o menos algo así. Igual sería cuestión como de hacer la reconstrucción más cuidadosa, pero me da la impresión que en Rose, explicación científica es unificación, y la unificación la puedes hacer por dos vías, una vía reduccionista y una vía emergentista. Y la vía reduccionista implica eliminacionismo. Y él Ah, lo ok. que quiere hacer es evitar eliminar ciertos términos para conservarlos, pero le gustaría a él construir una perspectiva económica que sea más unificacionista y que en efecto dé, digamos, un entendimiento de lo que hay en la realidad. Gracias. Sí, digamos, también hay una labor, por ejemplo, un tema interesante de análisis es que tanto el emergentismo y el unificacionismo son compatibles o no. Yo, por ejemplo, ahí sí también tengo mis dudas. No me queda muy claro porque desde mi punto de vista Philip Kitcher es un reduccionista. No me quedaría muy claro en qué sentido el unificacionismo podría ser emergentista, pero digamos Don Rose como que intenta elaborar un argumento en esa dirección y bueno, uno puede comprarle o no comprarle ese tema. Quizás ahí el tema de la unificación también es que no se puede entender la unificación solo de una sola manera. Por ejemplo, una cosa que hacían los positivistas lógicos, igual eso lo vamos a ver un poco en la siguiente sesión, los empiristas lógicos lo que les interesaba era la unificación. Y por ejemplo, Carnap y Neurath tenían dos formas diferentes de entender la unificación. En el caso de Carnap, él pensaba más en términos de reduccionismo y pensaba en una tesis que llaman fisicalista, donde la ciencia, digamos, por excelencia científica era la física y que en gran medida desde ahí se podía hacer una reconstrucción de todo el edificio de la realidad. Un poco piensen en el libro que se llama La estructura lógica del mundo, donde básicamente el mundo tiene leyes fundamentales y estas leyes fundamentales se van agregando constantemente para llegar a diferentes partes de esa gran pirámide, ¿no? La base sería la materia, sería las partículas, la mecánica cuántica, etcétera, y de ahí pasamos a los diferentes niveles de agregación. Eh, digamos, esa visión unificada de la realidad no es más que una nueva forma de tener una metafísica o una nueva concepción del mundo. Y otra manera de entender la unificación, en el caso de Otto Neurath, no era reducir, digamos, lo económico a lo psicológico a lo biológico a lo químico y lo químico a lo físico-químico, sino que más bien era por medio de compartir un lenguaje común y que todas las disciplinas compartieran un lenguaje para que hubiera una comunicación. Ese proyecto de unificación que había en Otto Neurath es más que nada a partir del lenguaje. Y el lenguaje por excelencia de esa época era la lógica cuantificacional, la lógica de primer orden, la lógica de predicados. Y Otto Neurath creía que era posible hacer esa unificación por medio del lenguaje. Entonces, por ejemplo, en la actualidad se puede decir que los sistemas complejos buscan hacer un tipo de unificación a partir de la generalización de un tipo de lenguaje, que es el lenguaje de la complejidad. A mí ese tema me ha parecido apasionante porque al menos luego, al menos yo la experiencia que lo he tenido aquí en el Centro de Ciencias de la Complejidad es que luego no entiendo yo los términos específicos de los químicos o de los biólogos, pero ya cuando se empieza a hablar de un lenguaje, digamos, más de la complejidad, como que les entiendes, ¿no? Y así, digamos, hay como esa idea de unificación. Puede ser que ese sea el sentido de Don Rose, eh, pero bueno, ahí es importante hacer esa labor, porque unificación, o sea, no es obvio qué quiera decir Rose por unificación, pero uno puede hacer ese análisis para ver, ¿no? Por ejemplo, un poco lo que dice Euskal Imaki, que también es interesante en el artículo. Él, por ejemplo, dice que uno de los argumentos que favorecen el imperialismo económico es justamente el tema de la unificación,
que se unifiquen los métodos de las ciencias sociales en torno a algo, ¿no? Y ese algo, pues, se plantea como la teoría de juegos. Entonces, digamos, por eso ha sido, en cierto sentido, tan ruidoso ese intento, porque ha intentado constituir pues, un lenguaje común. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos la historia de las ciencias sociales, también ha habido este lenguaje común en el marxismo. Uno ve que el marxismo es un lenguaje que también se comparte con la sociología, la antropología, la historia, la economía. Y en cierto sentido eso también era un lenguaje de unificación. Entonces, ahí hay un tema, yo creo que muy, muy interesante sobre exactamente qué queremos decir con unificación, qué proyectos epistemológicos existen de unificación y qué tan viable es, considerando además que las ciencias pues, son mega plurales y existen muchas, muchas, muchas corrientes de pensamiento y existen diferentes enfoques, diferentes problemas. Entonces, por ejemplo, ahí también un problema interesante es qué tan viable es la unificación. Sí, gracias. No sé si, ¿cómo se llama? Tengan así como más preguntas. Por ejemplo, leyeron bueno, los textos. Igual, si tienen preguntas para la siguiente sesión de estos textos, adelante. Yo voy a tratar la siguiente sesión de estar haciendo como una reconstrucción más de la historia de la filosofía de la ciencia, digamos más que nada como para situar las etapas. Voy a estar más que nada yo haciendo como este esquema, ¿no? De las tres etapas de lógica, del enfoque semántico, el enfoque sintáctico, los enfoques pragmáticos. Y en particular lo que vamos a estar viendo es por qué los métodos popperianos, pues ya digamos, se agotaron, ¿no? Igual hay colegas que siguen siendo popperianos y si viene a la sesión, pues me van a querer crucificar. Pero bueno, o sea, el tema es que la filosofía de la ciencia no es Popper, o no es Lakatos, tampoco es Kuhn, sino que hacer filosofía de la ciencia es algo mucho más complejo, pero no por ello es hacer algo misterioso. ¿No? No hay ningún misterio en hacer filosofía de la ciencia, simplemente lo que hay que tener en cuenta es una visión histórica. Y al menos a mí sí me parece importante presentar esta visión histórica porque puede pasar lo que en alguna ocasión leí, digamos, en Joseph Schumpeter, que cuando hace falta una visión histórica, se genera una falta de sensación como de sentido y de orientación, como que no se entiende bien por qué las cosas son como son. A mí me pasaba mucho cuando estudiaba economía, que yo no entendía por qué los modelos en economía están despolitizados, o digamos, por qué la historia no se tomaba en serio en los modelos microeconómicos, siendo que Adam Smith todo el tiempo habla de procesos históricos. O sea, si uno lee a Adam Smith, vas a leer historia de la India, vas a leer historia de la antigua Roma, vas a leer historia de Estados Unidos, comparaciones de casos históricos, cómo estos casos históricos tienen elementos comunes, luego se llevan a teorías, todo el tiempo una reflexión apegada a la realidad, ¿no? En el caso de Adam Smith. Y entonces a mí me resultaba súper chocante que los modelos, perdón, en los manuales de microeconomía, por ejemplo, el Halvarian, pues es que un poco tiene que ver con Adam Smith, o sea, no tiene nada que ver las curvas de utilidad y estas cuestiones de teoría consumidor, la cuestión de Slotsky, etcétera, con lo que realmente hacía Adam Smith. Entonces, a mí, digamos, eso me generaba mucho desconcierto, más aún porque me decían, eso es lo económico, ¿no? Pero ya cuando tienes la visión histórica, pues ya entiendes que desde Adam Smith a Hal Varian pasaron muchas cosas. Y ya como que eso te ayuda a entender por qué hay una vertiente específica que considera que no es necesario la historia y que es necesario solo la representación matemática. Está bien, pero ya digamos que te lo expliquen, ¿no? Que te expliquen por qué eso se da de esa manera y no de otra, y que te digan además que no es la única forma de hacer economía. Entonces, un poco es lo que yo también voy a estar haciendo en esta sesión.
para que también se entienda, porque muchas veces también cuando uno se mete en las discusiones actuales de filósofos de la economía, pues resulta que nadie cita a Popper, nadie cita a Carnap, nadie cita a Kuhn o a Feyerabend, pues porque ya las discusiones son tan especializadas que pues ya digamos tienen su historia, ¿no? Entonces por eso es importante siempre, siempre, siempre en cualquier cosa que quieran hacer, revisar la historia. O sea, revisar qué se ha dicho, qué ya no se dice, por qué ya no se dice y qué cosas nuevas se están diciendo. Entonces siempre es muy importante tener en cuenta una perspectiva que algunos filósofos llaman epistemología histórica, justo para evitarnos esta falta de sentido y así. No sé si tengan algún otro comentario. Bueno, ya estamos cansados, ya pasamos casi 4 horas. La verdad yo pensé que iba a ser más rápido esto, pero bueno, ahí traté yo de explicar todo de una forma más pedagógica, etcétera. De todos modos, aquí está la grabación. Yo la grabación la voy a subir a YouTube, yo creo, y ya de ahí se las voy a pasar a ustedes para que lo puedan consultar ahí. Y voy a subir los textos para la discusión de la siguiente sesión. Entonces yo lo que les recomiendo es también que revisen la historia de la filosofía de la ciencia, ¿no? Así para preguntas que tengan sobre el empirismo lógico, que tengan sobre, no sé, las perspectivas más actuales de la filosofía de la ciencia, etcétera, igual me las pueden hacer. Y vamos viendo cómo, ¿no? Para más que nada pues tener claro por qué en la actualidad la filosofía de la economía se hace de cierta forma y no de otra. Y bueno, también explicar que no, o sea, no es la única manera de hacer filosofía de la economía. O sea, por ejemplo, Scalimaki presenta una visión bastante buena, bastante interesante, pero también hay otras formas de hacer filosofía de la economía, como el de Dussel, ¿no? Enrique Dussel, que tiene ahí su libro famoso de 16 tesis de economía política, pues es otra forma de hacer filosofía y también vale la pena conocer. El punto es siempre tener la mente abierta y bueno, ahí aprender. Y bueno, Jazmín, ¿sí? Bueno, es como más una pregunta de qué me recomendarías, por ejemplo, yo de que no tengo como mucha idea de qué es como la filosofía de la ciencia y eso, o sea, ¿en dónde empezar a buscar para tener estas como bases teóricas? Sí, me parece una muy buena pregunta, porque bueno, yo creo que una forma que te puede servir es mirar la enciclopedia de Stanford. Bueno, ahí les voy a enviar el link. Si lees en inglés, la verdad es que es una maravilla porque los textos son escritos por gente de muy gran nivel. Hay un texto de Dan Hausman, que también es un texto de introducción a la filosofía de la economía. Y si quieres algo en español, yo recomendaría revisar un libro de un autor que se llama Ulises Molines, que habla de la historia de la filosofía de la ciencia, y es un proceso, pues también, digamos, histórico, que él plantea sobre cómo el empirismo lógico fue una etapa, luego la etapa de la modelización, etcétera, etcétera. Ahora, también decirles que yo tengo una forma de presentar la historia de la filosofía de la ciencia, pero no es la única, o sea, también hay otras formas que le van a dar más prioridades a unos temas y no a otros. Pero sí, yo te sugeriría eso, que googlees ahí en Stanford, la enciclopedia de Stanford, y ahí buscar un texto que diga historia de la filosofía de la ciencia. También hay un libro que a mí me gusta mucho, quizás ese te gustaría más a ti, se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Y el autor se llama Alan Chalmers. Así se llama, ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Y es una excelente introducción a la filosofía de la ciencia. Obviamente el libro se escribió en los años 70, ya después las discusiones actuales pues, no están ahí, pero sí te explica bastante bien a los positivistas lógicos, a Feyerabend, a Kuhn, a Lakatos, a Popper, digamos, todo eso lo explica muy bien. Ya después lo actual, pues ya no, pues porque obviamente ya lo actual vino después. Pero así como introducción ese te puede servir. Muchas gracias. Sí. Y, bueno, Perdón, No, sí. el de Ulises Molines está muy, muy didáctico. Yo
solo quería comentar que también está bien estructurado. Sí, es un excelente libro. La verdad es que es un libro que vale mucho, mucho la pena. Está editado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas y explica muy claro. O sea, es muy, muy bueno. Aunque él está un poco más en la tradición semántica, pero vale mucho la pena leer, la verdad. Y bueno, compañeros, pues Perdón, una pregunta. ¿Sí, Enrique? Sí, sí, Cristian. Estoy pensando que sería como pues más fructífero poder, digamos, establecer, como lo que mencionabas al principio, un tema específico y que se pueda hacer, digamos, un análisis en torno a esa inquietud, ¿no? Entonces, ¿cómo dirías que podríamos ir guiando un análisis filosófico de la economía en un tema específico? Sí, o sea, ahorita lo que vamos a estar haciendo es tener los elementos mínimos, digamos, para poder pues entender, ¿no? Lo que es la disciplina de filosofía de la economía. La siguiente sesión pues se les va a presentar pues esta parte, ¿no? Como un poco más histórica. Y luego ya la tercera sesión pues nos vamos a dedicar a estudiar pues un poco más la historia del pensamiento económico, porque como este es un curso más que nada como para tener una primera impresión, o sea, aquí no vamos a formar gente que solo se dedica a hacer filosofía de la economía de un tipo, ¿no? O sea, filosofía analítica de la economía, o filosofía marxista de la economía, o filosofía posmoderna de la economía, que digamos, al menos de mi parte, no creo yo que sea lo más recomendable, sino que más bien lo recomendable es que cada quien decida qué enfoque quiere y a partir de ahí vaya profundizando, pero para que se pueda profundizar necesitas tener primero una visión del conjunto y ya después empezarle. Por ejemplo, yo en mi caso pues tengo un enfoque más pragmático, más basado en John Dewey, también digamos basado en Marx. Me interesan las discusiones de método, de modelos y ya aplicado al tema de racionalidad, ¿no? Pero igual puede haber algún compañero que le interese más la teoría de conjuntos, usar los métodos del enfoque semántico y que le interese estudiar pues modelos neoclásicos, pues, adelante. Eso también es hacer filosofía de la economía. Pero bueno, aquí también es mucho la iniciativa de cada quien, ¿no? Por ejemplo, tú que te interesa el tema de inteligencia artificial, pues sí, digamos, hacer cuando quieras tú presentar algo, pues ahí el esfuerzo de presentarnos la parte como filosófica de ese tema y desarrollarlo lo que puedas. Vale, gracias. Se puede subir libros a la carpeta, ¿no? Creo que tengo ahí uno que me dieron en el PROPE de Filosofía de la Ciencia. Igual lo subo por si alguien lo quiere. Perfecto. Sí, ahí en la carpeta se puede subir. Es el de Okasha, no sé si lo llegaste a leer. No, creo que no lo conozco. Sí, es introducción pero la puede filosofía. servir para... Es más, todavía es más claro que me gusta el de Molines, pero es Sí. como más concreto, el de Okasha. Qué bueno, qué bueno. Pues ahí sí, o sea, ustedes compartan ahí toda la información que quieran, siempre y cuando esté relacionada a la filosofía de la economía. Y, y ya si quieren, pues ya terminamos la sesión de hoy. Y pues ya la siguiente sesión, pues voy a subir los textos para que igual los vayan leyendo. Y bueno, nos vamos a centrar sobre todo como en esa parte de la historia de la filosofía de la ciencia y en particular por qué se dejó de hacer filosofía popperiana y ya más orientada a modelos. Y bueno, estamos ahí viéndonos en 8 días. Hasta luego, Gracias. compañeros, que tengan excelente día y un gusto estar aquí. Gracias. Igualmente, buen día. Buen día, buen día. Gracias.